(10:36) pasaditas en la República Argentina. Decíamos recién, nos vamos a meter a analizar otro de los temas que, si bien decimos, puede no asociarse directamente, está vinculado con lo que charlábamos recién del envío o el despliegue de Marines por todo el espacio centroamericano y el Caribe de parte de los Estados Unidos. Y ese otro tema es precisamente ver qué repercusiones ha tenido en estas 2 semanas, porque pasó hace más de 2 semanas, exactamente 2 semanas, el 15 de este mes, del 15 de agosto, se reunían en Alaska, en una base militar, el presidente norteamericano Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, y de ahí en adelante sucedieron un montón de cosas, entre ellas que, por ejemplo, Donald Trump se reunió o recibió en el despacho Oval no solamente a Volodymyr Zelensky, el presidente usurpador del cargo, el usurpador del cargo de presidente en Ucrania, sino también la von der Leyen, estuvo el canciller alemán, estuvo Macron, bueno, un montón estuvieron ahí dando vueltas. Bueno, para tratar de analizar y darle una vueltita de rosca a esto, estamos en comunicación con el sociólogo y analista internacional español Aníbal Garzón, con quien ya hemos charlado en algún momento, que además escribió un libro muy interesante sobre los BRICS, que le vamos a preguntar algo de eso también. Aníbal, muy buenos días, muy buenas tardes para vos allí en España. Nicolás, Viviana, Miranda y Delfina de este lado. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Gracias por la invitación. Bueno, Aníbal, primero que nada, preguntarte esto. ¿Qué primer lectura se puede hacer de todas las repercusiones, más allá que después nos podamos meter en alguna en particular, de todas las repercusiones que generó este encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin, sobre todo teniendo en cuenta que dejaron afuera a los europeos en ese encuentro, y después, como recién relataba, los europeos pidiendo pista para decir, bueno, no nos dejen afuera de la discusión. Sí, yo creo que, bueno, analizando, ha quedado claro, y no solamente este suceso, sino una retahíla de sucesos previos de cómo el ninguneo, ¿no?, que está haciendo Donald Trump en la Unión Europea, que incluso hace poco hizo unas declaraciones de que él era el presidente de Europa, ¿no?, siempre con su ironía, sus teorías del shock, ¿no?, por decirlo así. Queda claro que Donald Trump ha buscado una Europa, primero ha medido una Europa controlada, y queda claro con el tema de aranceles. Europa aceptó el 15% de aranceles de Estados Unidos, mientras que Europa no está implementando ningún arancel a Estados Unidos, ¿no? Qué desigualdad y qué desequilibrio hay en eso. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo, que quedó claro, fue lo del 5% de presupuesto de la OTAN. Finalmente aprobó los países europeos, ¿no?, que son la mayoría de la OTAN, el 5%, contando que Europa va a comprar la principal, el 70% de armamento de su 5% del PIB en gasto militar, a Estados Unidos. Estados Unidos es una economía militar y financiera. Por ello, ¿no?, eso le genera pues una riqueza a Estados Unidos. Con una Europa controlada, lo que el siguiente paso está buscando Donald Trump, que a veces se le ve como loco, lo que está haciendo es geopolítica, y sobre todo con un tema de Estados Unidos como el imperio, sobre todo pues la primera economía mundial. ¿Qué es lo que intenta Estados Unidos? Algo que intentó Estados Unidos en la misma Guerra Fría, dividir lo que es a Rusia y China. Entonces, lo que está intentando es acercar a Rusia, porque el enemigo principal de Donald Trump es China. No hay que olvidar que Donald Trump tiene una visión más economicista que geopolítica, posiblemente se lo tenga más el Partido Demócrata, y su principal rival es China. ¿Qué es lo que está intentando? Acercar un poco a Rusia con el tema de la negociación de Ucrania, intentar, no es que sea pacifista, pero intenta decir, bueno, intento acercar a Rusia, ¿no?, con Estados Unidos, a ver si el proceso de paz nos puede ayudar, además sus intereses de tierras raras, pero sobre todo que eso pueda generar como un distanciamiento entre China y Rusia, algo difícil de llevar a cabo porque queda claro que Rusia y China han fortalecido relaciones. Además, Putin va a viajar el día 1 y 2 de septiembre a China, la conferencia de Shanghái, además del desfile del 80 aniversario del triunfo, ¿no?, chino, ¿no?, contra Japón, y es difícil, pero creo que sobre todo es eso. No olvidemos nunca ese objetivo que tiene Donald Trump, donde su enemigo y con lo que sueña siempre es China, y por lo tanto mucha de su geopolítica es ese. Por eso yo creo que es parte de la cercanía y esa reunión que han tenido en Alaska tanto Putin como Estados Unidos. Ahora, y en definitiva, Rusia no se fía de Estados Unidos, contando que llevan ya sanciones del 2014 hacia adelante. No es tonto Putin en geopolítica, y está claro que quiere un proceso de paz, pero no es tan fácil arrastrar a Rusia como a lo mejor fue en la Guerra Fría China respecto a la Unión Soviética. Uh-huh.
Aníbal, mencionabas recién un paso previo a la reunión de Alaska, que fue precisamente la de los aranceles. ¿En qué lugar queda Europa, particularmente en este caso? Porque bien lo mencionabas, Europa va a invertir para seguir financiando la guerra en Ucrania un dinero que no tiene, que seguramente va a tener que salir a buscar, a pedir prestado o a endeudarse cada uno de los países para llegar a o van a tener que hacer recortes brutales sobre otras áreas, lo cual empeoraría aún más la condición de vida de los propios europeos, para seguir alimentando una guerra que, por lo menos en el campo de batalla, los que entienden de teoría militar dicen esto ya no es posible ganarlo. El conflicto en Ucrania, si es que en una guerra alguien gana, partiendo de esa base. Entonces termina siendo como una especie de sumisión a la sumisión, y ya se ven los condicionamientos. En el plano económico, lo mencionaba recién con lo de los aranceles, en el plano, la dependencia militar, parece que en la dependencia en términos de seguridad también, Europa sin el respaldo de Estados Unidos parece no tener un programa de seguridad propio. Europa queda claro, yo creo que analizando que el modelo de Unión Europea, en su momento, Comunidad Económica Europea, fue una cosa creada desde Washington. En Guerra Fría, muchas veces nos olvidamos de la historia, pero fue creada desde la Guerra Fría, ese bloque occidental de Europa, donde iban a ser países de la OTAN y todo iba a estar dirigido desde Washington, sobre todo en su momento política dolarizada. Luego ha habido algunas resistencias, como ya de Gaulle en Francia, ¿no? En su momento Francia no era miembro de la OTAN y luego se añadió, y sabemos que hubo, pero queda claro que la construcción europea, que nos olvidamos muchas veces, fue construida por Washington. Y eso ha quedado como un tema de docilidad. La gran base militar de Estados Unidos está en Ramstein, en Alemania. Y se ha quedado claro que lo que sobre todo ha buscado Estados Unidos es que Europa no tuviese relación con Rusia. Crear un nuevo muro de Berlín. Lo del Nord Stream 1, Nord Stream 2, las cercanías de Merkel con Putin en el 2011-2010, de crear, ¿no?, los oleoductos, molestaba a Estados Unidos. Estados Unidos no quería que se generase una alianza entre Lisboa y Moscú, porque eso quería generar un eje importante en Europa, en occidental y oriental, además sumando lo asiático, el eje euroasiático, y quien queda fuera de juego es Estados Unidos. ¿Cuál es la manera de Estados Unidos llevar a cabo su hegemonía? Dividir lo que es Europa occidental, por decirlo así, de la Europa oriental, creando ese nuevo muro de Berlín. Y eso es lo que ha hecho Estados Unidos con la política expansionista de la OTAN. Ahora, queda claro que en esa construcción de Europa, no, con todos los think tank que hay en Bruselas, todos, ¿no?, los vínculos que tienen Estados Unidos, ¿no?, y sus controles allí, una Europa que no apostó, en algún momento se dijo algo, pero un ejército propio, seguían en la OTAN. No olvidemos la guerra de Irak del 2003, cuando Alemania y Francia se opusieron a la invasión de Irak porque tenían contratos. No es un proceso ahora mismo nuevo, ha sido una retahíla de sucesos donde Europa ha perdido su plan de soberanía. Por eso muchas veces se dice que lo que más colonizado está hoy en día es Europa. Se puede hablar del patio trasero de América Latina, se puede hablar de Asia, de África, pero justamente en geopolítica es Europa, y lo vemos con el caso de India, un socio de Estados Unidos donde sigue comprando gas ruso y donde está haciendo frente al 50% de aranceles de Estados Unidos, mientras que Europa ha aceptado el 15%. En política internacional los que están más subyugados es Europa. ¿Por qué? Porque no hay un ejército unitario, porque su política financiera depende mucho de Estados Unidos, porque es su socio principal, evita comprarle gas a Rusia y lo compra a Estados Unidos de una manera de gas licuado y mucho más caro. Europa no es rica en materia prima, en lugar de una política soberana, lo que está llevando es una política coadyuvada. ¿Y qué está haciendo esto? Y perdón que me extienda un poco. Lo que ha llevado esto es crecer un poco ese discurso ultraderechista en Europa, porque son los que se están apoderando del discurso de soberanía, de nacionalismo, no solamente ya en el tema migratorio, racista, sino también han llevado a cabo unas políticas, ¿no?, como en Italia, que luego han dependido, incluso el gobierno sigue cumpliendo el de la OTAN, pero ese tema chauvinista, nacionalista, que es Europa, euroescéptico, el Brexit, Le Pen en Francia, está llevando a arrastrar, porque cada vez la gente confía menos en Europa porque no hay una política soberana. Y queda claro con esto de la guerra de Ucrania que está habiendo un 5% del PIB militar, una guerra que no nos interesa en caso de los europeos y lo que queremos es la paz en ese contexto, y perdemos lo que es un poquito la seguridad del estado del bienestar, reducción en salud, educación, una pérdida de derechos de la clase trabajadora. ¿En qué? Una política internacional. ¿Quién se aprovecha? La ultraderecha, porque luego también hay parte de la izquierda parlamentaria que está yendo a ese discurso socialdemócrata que depende mucho de Washington y de Bruselas en esa política. Y esto está teniendo consecuencias graves si lo miramos, a decir, de ese crecimiento de la ultraderecha con toda la demagogia que está llevando a cabo en estas situaciones geopolíticas. Aníbal, ¿qué tal? Miranda te saluda. Te corro un poco de Europa, me interesaba en línea con algo de lo que planteabas respecto de China siendo el principal enemigo de Estados Unidos. El lugar de India, ¿no?, como socio BRICS, también un Narendra Modi que
parecía haber acogido con bastante satisfacción la cumbre entre Putin y Donald Trump particularmente, y que en una lectura, digo, quizás un tanto simplista, siempre ha estado más cerca de Occidente, ha tenido relaciones un poco más ásperas con China, pero esta semana Donald Trump decide ¿no? elevar los aranceles al 50% para India, ya eran del 25%, como castigo, ¿no? por India comprarle petróleo y armas a Rusia. Se viene la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, y a mí me interesaba, bueno, por ahí algún análisis en relación a la posición de India. Digo, ¿crees que esto puede hacer que se acerque un poco más a Xi Jinping, que se equilibren las relaciones en relación con este mundo más multipolar, que pueda hacer quizás más uso de su autonomía estratégica? ¿Cómo lo ves? Uh-huh. Sí, yo creo que justamente los países fundadores de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, luego se añadieron 5, pero esos 5 países fundadores, como el que más se ponía duda un poco por sus vínculos con Occidente era la India, es la India. País sobre todo, pues, más con buenos vínculos con Estados Unidos, hizo el pacto Quad, un pacto militar incluso con Estados Unidos, con Australia, ¿no? Había ¿no? situaciones, incluso hubo un momento de conflicto fronterizo entre China e India en el 2020, conflicto de Cachemira, porque no solo está con Pakistán, sino también tienen ellos problemas de tema de límites o de fronteras, y eso estaba ahí, ¿no? Sí que es verdad que ahí lleva al cabo la India, todo ser un socio de Occidente, pero muchos de los países del sur global, y la India no olvidemos que fue partícipe en la conferencia de Bandung de los años 50. Ha jugado en la Guerra Fría los dos bandos, el bloque soviético, ¿no? O de alianza, bloque socialista y el capitalista. Ha potenciado mucho ese concepto de soberanía que Europa le ha ido perdiendo, y India con sus vínculos, pero no perder un poco lo que decimos, la soberanía nacional, ya sea la izquierda como la derecha. Entonces, India se ha dado cuenta de que no quería tener malas relaciones con Occidente, pero tampoco las economías emergentes. China, Rusia, y a partir de ahí China depende mucho del gas ruso y lo compra mucho más barato que el mercado, y por lo tanto ha dicho, a mí me interesa si bloquean a Rusia, Occidente, y yo puedo sacar beneficio, incluso revenderlo, pues esa es parte de mi soberanía nacional. Y se ha dado cuenta que las políticas de Donald Trump de sanciones, que tendrá un impacto económico a corto plazo en la India, porque depende mucho de exportación de diamantes, de algunos productos, ¿no? que van de la India, lo va a tener el impacto, pero queda claro de que la India hoy en día tiene en ese mundo multipolar nuevas relaciones y puede sustituirlo, y eso el conocimiento lo tienen con el caso de Rusia. Rusia la boicotearon desde el 2014, en el 2022 se fortaleció las sanciones, no vende a Europa gas y tal, pero tiene otro mercado, y China y la India son 3.000 millones. Si hablamos del sur global, hablamos de 6.000 millones. En la conferencia de los BRICS de Rusia estuvieron 36 países, representando 5.000 millones. Hay economías emergentes, son nuevos consumidores. Europa, Estados Unidos y el G7 son 1.000 millones de 8.000. Creo que la mirada eurocéntrica es una mirada que culpa mucho a la geopolítica tanto de Estados Unidos y de Europa, porque no es el centro del mundo. El mundo está cambiando y las relaciones y cooperación sur-sur son de suma importancia. Y creo que la India, a pesar de las sanciones y el impacto, ha visto que tiene que establecer relaciones con China, que han tenido sus disputas, pero es un mercado de suma importancia, al igual que con Rusia, con países de Oriente Medio como Irán, cuando se dice incluso que la India, si tiene conflictos con países musulmanes, ¿no? y luego tiene buenas relaciones con Irán. Creo que la geopolítica es mucho más pragmática en el sur que en el norte, y la India está jugando con sus intereses nacionales, y si eso dice Donald Trump, lo que está pasando, y perdona que me extienda, lo que está pasando justamente con la India, lo que ha hecho Brasil, es, a diferencia de Europa, veremos la comparativa, si me pones el 50%, yo te pondré el 50%, igual que dijo Lula, y Europa le han puesto el 15% y ha puesto el 0%. Ahí se ve que es más independiente en unas relaciones internacionales, el papel de Brasil y la India o el papel de Europa. Creo que la India está reestructurando en eso, los BRICS con sus contradicciones, pero lleva a cabo pues parte de ese tipo de estrategia de soberanía nacional y de respeto mutuo. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Te quería hacer una pregunta, habla Viviana desde el piso de Trinchera. Mi pregunta era, retomando un poco lo que hablabas del impacto que va a tener esta inversión del 5% de parte de Europa a la OTAN, y básicamente que va a impactar, en la población europea, ¿no? En los costos de vida y demás. Y te preguntaba en relación a eso si crees que esto va a tener una repercusión en contra de la avanzada de la derecha en Europa en próximas elecciones, y sobre todo también viendo el intento de despegarse de algunos países de la Unión Europea con el apoyo de Israel, por ejemplo.
Sí que es verdad que ahora mismo la cumbre desde 2014 la OTAN estaba diciendo aumentar el 2%. España ha dicho ya que este año ha aumentado el presupuesto al 2%, cuando eran los países de la OTAN que menos inversión militar hacía. Y hablamos de la inversión directa, porque luego es superior cuando hay una inversión indirecta. Muchas veces hablamos del presupuesto directo. Ahora la última cumbre se aprobó el 5%, o sea, ha habido un crecimiento abismal, ¿no?, de todas las economías. Claro, ha habido una pérdida de poder adquisitivo de la clase media, si decimos así, una clase trabajadora en Europa, con el tema de alquiler, el tema de la inflación. Han subido muchísimo los productos por el tema de las sanciones y los bloqueos. Los 14 bloques de sanciones que ha habido de Europa hacia Rusia, eso ha tenido un efecto boomerang. Entonces, si aumentamos eso, más los costes de electricidad, de gas, de alimentos, vemos una pérdida de ese poder. ¿Qué está sucediendo con esto? Claro, si la ultraderecha es la que utiliza demagógicamente el término de anti-establishment, como hace Donald Trump, como han hecho, ¿no?, en Argentina, como han hecho en Brasil Bolsonaro, y se ve como el alternativo, somos anarquistas y somos, ¿no?, ya sabemos, la demagogia constante, está ganándose parte de la población obrera, que tiene muchos problemas, pero porque ese espacio lo ha dejado la izquierda. La izquierda ha utilizado mucho el trabajo institucional, no digo toda la izquierda, pero hay una izquierda donde se ha basado en Bruselas, en el Parlamento, y dejamos la calle. Y el ejemplo es dónde está el 15M, aquel que nació en Madrid en el 2011. No se habla del 15M. Podemos, ¿no?, conocéis un poquito el tema, Podemos, Izquierda Unida a nivel institucional, con gente muy decente, pero es la calle. Y hoy en día, con las redes sociales, con la demagogia, está llegando que la ultraderecha parece que sea anti-establishment. Y esto está afectando principalmente el que es el papel anti-OTAN. La izquierda española está muy vinculada al crecimiento en los años 80 por el papel anti-OTAN. Y hoy en día hay un gobierno, que hay un gobierno de coalición, por decirlo así, entre el Partido Socialista y Sumar, y se está aceptando España al 5%. Eso va a llevar recortes, porque aumentando, casi doblando tu presupuesto del 2 al 5%, va a afectar en políticas públicas. Y además, la socialdemocracia ya se fue perdiendo de que cayó la Unión Soviética en su momento. Esa socialdemocracia se llama socialliberal. Ha habido privatizaciones en salud, en educación, en jubilaciones, en muchísimos sectores donde hemos llegado a ese capitalismo social, por decirlo así, perdiendo el concepto de socialdemocracia y cada vez más inseguridad en la población. ¿En qué? Pues si hay un gasto en lo militar, si hay un gasto en términos de seguridad, se acaba perdiendo un gasto en educación, salud, cultura y otros términos. Y esto está teniendo consecuencias a las nuevas generaciones. Es un asunto problemático que por eso queda claro que lo que hay que llevar a cabo es invertir en gasto social y en seguridad ciudadana del día a día, su vida cotidiana, y no en enemigos comunes que nos va a invadir Moscú, que nos van a invadir los chinos, cuidado, ¿no?, con ciertos países, y de repente vemos las consecuencias que hay. Esto es algo ya que estamos viendo en las economías del día a día aquí en Europa. Aníbal, por mi parte, la última, y tiene que ver más con esto último que decías. Hace algunos días leía un par de publicaciones en redes sociales hablando del peso que está adquiriendo cada vez mayor, por ejemplo, BlackRock, una de las tenedoras de acciones y de títulos y de especulación financiera, uno de los mayores socios de bancos como el Santander, pero que además tienen acciones en energéticas, compran viviendas. Es como un megapulpo que se está empezando a comer mucho de lo que venías hablando, de eso en lo que está perdiendo calidad de vida la población en toda Europa. Y me parece que, por lo menos yo lo veo con preocupación desde este lugar, que no hay muchos que le estén dedicando mucho tiempo a pensar, bueno, qué rol están teniendo esos pulpos, esas grandes corporaciones, sobre todo norteamericanas o con gran influencia de Europa, de Occidente, y que son también en gran medida responsables de mucho del padecimiento, del empeoramiento de las condiciones de vida. Creo que todo el proceso ese de privatizaciones que se inició sobre todo en los años 90, que viene también un poco de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, un poquito antes 80, pero en Europa fue en los 90, cuando cayó el muro de Berlín, ya lo llevaron a cabo. Ha quedado claro que en Occidente, Europa, Estados Unidos, se ha tenido la política de las empresas por encima del Estado. Hoy en día hay empresas que, aquí el apagón histórico que hubo hace 3 meses en España, ¿no?, que se paró toda la luz, donde la gestión está en manos privadas en sectores importantes como la luz, la telefonía, ¿no? Son empresas que están en bolsa, pero no son los estados. ¿Qué están pasando a diferencia de otros países del sur global? Rusia es un país capitalista, pero el Estado está por encima de Gazprom, el Estado es accionista por encima de manos privadas o tenedores financieros o decisiones, internacionales. En el caso de China pasa lo mismo. En América Latina hubo proyectos donde los estados han querido recuperar, el caso de Bolivia, ¿no?, Venezuela,
proyectos, ¿no?, de nacionalización en Argentina, ¿no?, de recuperar un poquito el papel dentro, ¿no?, de un modelo capitalista, pero que los estados sean los que decidan políticas nacionales. Hoy, ¿qué ha pasado? Que el IBEX 35 en España, las 35 empresas mayores, de ahí entra lo de Zara, Telefónica, Banco Santander, deciden, y muchas veces no son accionistas o personalidades españolas, son internacionales. Vienen financieros de Arabia Saudí, de Estados Unidos, de Alemania, y ahí se ve una clara, claro, la pérdida de soberanía nacional. Por ello, los estados y los gobiernos acaban siendo, por decirlo así, peones de esa política financiera y una pérdida de soberanía. Hay otros modelos que se están creando a nivel internacional, y creo que el modelo de China es claro, donde China, el Partido Comunista, es principalmente, ¿no?, el actor principal en economía, todos los intereses privados y empresas privadas e internacionales, pero se deciden por decisiones muchas veces del Estado. Aquí no. ¿Qué sucede finalmente? Entre comillas, pues un descontrol económico donde acaba afectando a la población sectores propios. En España hoy en día la vivienda es un proceso muy complicado donde entran también temas bursátiles, por el tema del turismo. Y hoy una vivienda de una persona en Barcelona está siendo imposible, pero un alquiler. Un estudiante no puede independizarse. ¿Por qué? Porque entra todo eso. Por eso una pérdida de derechos cuando los estados se han debilitado. Y creo que ese es el papel que ha tenido Occidente y Europa de entrar en un capitalismo financiero y no generar un capitalismo propio con Estado, teniendo el Estado como principal figura, que era lo que se hacía un poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Eran los modelos socialdemócratas. Hoy en día eso está decadente y creo que el sur está enseñando a que los estados tienen que tener un papel importante con sus díscolas, sus disputas y sus situaciones, ¿no? Pero ahí lo estamos viendo cada vez más, una Europa neoliberal donde está perdiendo gran soberanía por parte de los poderes financieros a nivel internacional. Aníbal, como siempre, gracias por haberte tomado estos minutos un sábado para charlar con nosotros y ayudarnos a entender un poquitito mejor qué está pasando en este mundo. Un abrazo grande. No, gracias a vosotros por la invitación, un abrazo muy fuerte de aquí, desde Barcelona. Charlábamos con Aníbal Garzón, sociólogo, analista internacional desde Barcelona, que bueno, nos daba una mirada respecto de no solamente lo que dejó la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska, sino toda una derivación de cosas que fueron sucediendo y que sucedieron a posteriori que nos llevaron al lugar donde estamos parados hoy por hoy. Y terminamos hablando de BlackRock. Escuchamos algo de música, si les parece, o vamos ya a la tanda. ¿Puedo decir algo antes? Diga, sí, dos cosas. Tenemos 2 minutos antes. Bueno, primero, feliz cumpleaños a Sol Castillo. Feliz cumpleaños a Sol Castillo. Oyenta. Sol debe ser la oyenta más Sarmientina. No, es la 1, pero por historia. Debe ser la oyenta más fiel desde el comienzo de Marcha de Gigantes hasta hoy. Claro, por temporada transitada. Sí. Sí, totalmente. Sí. Así que feliz cumpleaños a Sol. Y por otro lado, eso que tenés ahí, estaría bueno comentarlo acá en Marcha de Gigantes. Porque sobre todo en Marcha de Gigantes. Sobre todo en nuestra oyentada, porque todo se gestó acá en la entrevista que le hicimos a Kevin Bryan sobre su libro La Revolución de las Boinas. ¿Sabés que tenés, Caro, una especie de graph? ¿Lo sabés usar? ¿O te mato con esto? No sé, Mati hizo como un graph donde aparece Kevin Bryan chiquitito abajo de la... Mira. ¡Vamos! ¡Bárbaro! El viernes 12 de septiembre a las 18 horas va a venir desde Rosario Kevin Bryan para presentar su libro y lo van a poder comprar acá, aparte con un montón de descuentos de la comunidad trinchera, más el descuento de cuenta DNI y todo, y te puedes llevar el libro. Bueno, hablando de las cosas que suceden en el mundo y uno de los procesos que desde aquí, por lo menos desde este programa, les decimos siempre, es muy interesante, investiguen, vean qué está sucediendo. Bueno, es una buena oportunidad comprar el libro de Kevin para conocer qué está sucediendo con esta revolución de las boinas, así la denominó, en el Sahel africano, y cómo está eso repercutiendo en el resto. Ahora sí, 11 de la mañana, tanda, y arrancamos con la segunda hora. Desde la comunidad ferroviaria nace Radio Trinchera, un viaje distinto a la comunicación.